Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es nuestra primer grabación, nuestro primer video dentro de estas charlas que vamos a tener con teóricos e investigadores en el canal de nuestra cátedra. Recién decía a los estudiantes y las estudiantes que están acá que para nosotros es una alegría y un placer tenerlo a Mario Carlón inaugurando estas charlas, porque nosotros venimos trabajando con él hace muchos años, seguimos trabajando con él en proyectos de investigación, UBASIT, y más allá de que nosotros compartimos trabajos con él y compartimos el trabajo del espacio de la Cátedra de Semética de Redes, y que esta cátedra es un desprendimiento de esa Cátedra de Semética de Redes y mantiene muchos aportes que ha hecho Mario, que tiene que ver con modelos de análisis para comprender la contemporaneidad y la producción de las mediatizaciones contemporáneas. No solamente lo tenemos aquí por la cercanía que nosotros tenemos, sino también por el lugar que ocupa dentro de los estudios latinoamericanos de mediatización, que sabemos que es una fuerte corriente de estudio de reconocimiento internacional, que de alguna manera Verón ha sido su fundador y nosotros hemos siguiendo desarrollando teoría a partir de muchas propuestas que ha tenido él. Y Mario dentro de esa corriente y dentro de ese campo se destaca porque ha tenido siempre la habilidad de estar despierto a ver transformaciones y a ver cambios en las producciones del sentido y de las mediatizaciones. Y no solamente ha tenido esta mirada despierta, sino que además, y es algo que yo siempre he valorado y siempre ha sido un gusto trabajar con él, de producir herramientas analíticas para poder conocerla, y poder abordarla y construir conocimiento y producir conocimiento a partir de investigaciones empíricas, ¿no? Y que eso da una producción de conocimiento sólida, que justamente es una de las características que tiene esta corriente latinoamericana. Entonces voy a hacer una presentación formal, un breve síntesis de su recorrido académico. Bueno, hola Mario. Bueno. Hola Damián, estaba No, porque muteado. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, que bueno, a esta altura de la vida siempre emocionan por tantos años de trabajo, y para mí es un gusto, un placer estar acompañándolos a ustedes en este momento, y además que es un momento de constitución de un espacio de trabajo que yo estoy seguro va a ser muy productivo, porque te conozco mucho a vos y también la conozco a José, y no va a ser ninguna novedad, porque vos llevas muchos años produciendo trabajos e investigaciones específicas sobre el campo del humor, y esos trabajos siempre son trabajos consistentes, innovadores, de referencia. Así que bueno, para mí que me hayan invitado, porque este es un espacio en el que estoy de visita, es un placer muy grande y un gusto muy grande. bueno, gracias Mario. Más breve Bueno, presentación, breve. bueno, vamos. Bueno, es una presentación formal también para que quede en el canal y los que se acerquen por el video conozcan el recorrido sintéticamente de Mario. Mario es licenciado en Historia del Arte de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de la Cátedra de Semética de Redes en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad de Buenos Aires, organizador del Seminario Lo Contemporáneo en Desde América Latina. Actualmente dirige el proyecto UBASIT, Mediatización, Circulación y Ciudadanía Digitales en una contemporaneidad no antropocéntrica,
Desde el 2004 ha participado como profesor invitado en seminarios, conferencias y jornadas internacionales. En 2022 dictó la conferencia de apertura del programa de internacionalización de la Universidad Pontificia Católica de Minas Gerais. Dictó la conferencia de apertura de FELAFAX. Fue presidente de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, profesor invitado por Ovitel y por TV Morfosis. Ha dictado seminarios internacionales y participado como invitado en la Universidad de Río de Janeiro, Sondertown University y la Complutense de Madrid, entre otras universidades. Ha sido tutor de postdoctorandos y evaluador de tesis de posgrado en Brasil y Colombia. Y entre los libros que ha publicado, podemos nombrar Lo Contemporáneo, Indagaciones desde América Latina sobre el cambio de época, Circulación del sentido y construcción de colectivos en una sociedad hipermediatizada, Después del fin, una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-televisión, el post-cine y YouTube, O fin da televisão, junto a Ivana Fecine. En colaboración con Carlos Escolavi publicaron El fin de los medios masivos, El debate continúa, La política de los internautas, Nuevas formas de participación, con Antonio Fausto Neto, De lo cinematográfico a lo televisivo, Metatelevisión, lenguaje y temporalidad, y sobre lo televisivo, dispositivos, discursos y sujetos. Sus textos han sido traducidos al inglés, portugués, francés e italiano. Bueno, Mario, si te parece, puedes comenzar con la exposición y después abrimos a la charla entre todos. Bueno, muchas gracias, Damián, por la super presentación. Voy a hacer una exposición breve, como convinimos con Damián, y lo que voy a hacer, un poco para tratar de dejar alguna, o de plantear, o de compartir, mejor dicho, ¿cierto? Alguna idea, es compartir un gráfico que yo nunca publiqué, se va a publicar ahora en la revista Matrices de la Universidad de Sao Paulo, que es un volumen dedicado a presentaciones que se hicieron en el Congreso organizado por la Federación Latinoamericana de Semiótica, que es un gráfico con el que trabajo hace muchos años y solo lo presento en clases y lo he presentado en exposiciones orales, pero nunca se había publicado. Se va a publicar ahora y creo que es un gráfico productivo. Esa es la idea de por qué lo voy a compartir, lo voy a tratar de compartir ya mismo. Imposible que hablar esto mucho en profundidad porque en verdad llevaría un tiempo hacerlo y además todavía no tengo, digamos, a ver, este gráfico, ¿cómo se pasa a la página siguiente? Básicamente es un cuadro de doble entrada que tiene columnas y tiene filas horizontales y que trabaja sobre 4 ejes que son ejes vinculados a la problemática de la semiosis, a la problemática de la mediatización, de la circulación y del estatuto de los actores enunciadores. Eso en el sentido de las columnas verticales. En el sentido de las filas horizontales, que van a producir intersecciones con las columnas verticales, está dividido en un momento que es modernidad, posmodernidad, y un momento que sería contemporaneidad, ¿cierto? La idea de ese gráfico es que de alguna forma presenta una dimensión relacional entre las distintas celdas que se producen por este entrecruzamiento entre la dimensión de las columnas y las filas horizontales, ¿sí? Ahí
cierta idea que es que el momento, podríamos decir, largo momento moderno-posmoderno, fue generando una especie de vínculos teóricos consistentes entre lo que se pensaba acerca de la semiosis, de la mediatización, de los actores enunciadores y de la circulación. Y ese momento estuvo totalmente marcado por cierta conceptualización de la semiosis como red en la que nos encontramos inmersos, de fuerte estatuto antropocéntrico, y en el caso de la perspectiva latinoamericana que nosotros trabajamos, y ustedes también, ¿cierto? Ese momento fue un momento marcado por lo que se conoció como el libro de Verón, La semiosis social 1, que es un libro cuya red de semiótica está construida en forma fuertemente antropocéntrica, ¿cierto? La doble hipótesis famosa de Verón acerca de la producción de sentido es una hipótesis centrada en lo humano. De alguna forma, esto que Verón hacía no es más que lo que se hacía en la época en términos dominantes y a través de una larga tradición en el campo de lo que se va a constituir como ciencias sociales, de los desarrollos del arte, de la cultura, etcétera. Que es una separación rígida, para algunos esto proviene de la antigüedad, desde el marco de funcionamiento de la polis, entre los humanos y los no humanos. Y esta forma de pensar la red semiótica, excluyendo entonces de un lado la naturaleza y del otro lado la autonomía de las máquinas de manera rígida, fue dominante durante ese largo periodo que coincide en el campo de la mediatización con la era de los medios de comunicación masiva, con ciertas formas de circulación del sentido que provienen desde las instituciones hacia los colectivos individuales, de actores individuales orgánicos. El caso de Verón él organiza esto de manera muy sistemática. Y creo que una cuestión que se presenta acá es que aunque Verón explícitamente no articula estos cuatro ejes de una forma propositiva, yo creo que es como una matriz muy específica de su pensamiento. Yo presenté este gráfico entonces en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica, y digo que hay como una situación relacional o sistémica entre estos cuatro ejes que buscan permanentemente ser resueltos de manera consistente en términos teóricos en un momento que era ese momento en el cual los medios de comunicación masiva estaban en el centro de la escena de la vida social, articulados con otras instituciones que también organizaban los tiempos y los espacios y que, por otro lado, además de programar la vida social, permitían pensar claramente que eran los tiempos del ocio, los tiempos del trabajo, y además una distinción muy rígida entre lo público, lo privado y lo íntimo. En el caso de Verón, su obra estuvo concentrada en lo público, digamos, en el acceso público a las discursividades, y de hecho él actúa duramente hacia las perspectivas que privilegian algún proceso de subjetivación, ¿cierto? En general. Es muy interesante toda esa cuestión porque delinea justamente los límites de un modo de pensamiento en un determinado momento histórico y
y es como que una idea lleva a la otra, de alguna forma, ¿cierto? Es decir, si uno es antropocéntrico para pensar la semiosis, tiene cierta forma de enfocar a los funcionamientos de los medios de comunicación masiva, a la circulación del sentido de las instituciones a los colectivos. En esa época se hablaba más de audiencias o de públicos. Verón siempre resistió esas nociones en particular, igual que comunicación masiva. Él no consideraba eso, era muy posmoderno en esto, consideraba sociedades más fragmentadas, podríamos decir. Y obviamente el estatuto de los actores enunciadores. Lo que estoy diciendo es que en el momento de la mediatización moderna, posmoderna, uno la puede subdividir, ¿cierto? Siguiendo las propias ideas del propio Verón. Estoy repasando de alguna forma que tiene que ver con la estructura de pensamiento. Y ahí aparece una pregunta que es muy interesante, que es ¿cómo puede ser que uno tenga dos sistemas de mediatización diferentes y sin embargo tenga como un modo de funcionamiento único de la semiosis? ¿Cierto? Es una pregunta interesante. Mi tesis en ese campo es que lo que hubo fue un cambio de rol de los medios de comunicación masiva en el momento de la posmodernidad. Creo que esa tesis es consistente con lo que pensaban los nórdicos, autores como Stig Jarvar, que desarrolla una perspectiva institucionalista. Y yo últimamente estuve pensando bastante en un artículo de Lúcia Santaella, que es una semióloga brasilera, que se pregunta cómo distintos tipos de semiótica surgen aproximadamente no en el mismo momento histórico exacto, pero bastante cercano. Y ella habla de la semiosis, de la semiótica saussuriana, de la semiótica de Peirce, una que surge en Europa continental, otra que surge en Estados Unidos. Tienen algunas diferencias de un par de décadas, pero tampoco es una diferencia histórica tan constitutiva. Y después, de alguna manera, el modelo de la semiótica rusa, ¿cierto? Y a mí me parecía que esa pregunta que ella se hace no es tan distinta de la que yo me venía haciendo acerca de cómo pueden surgir dos teorías de la mediatización, una en América Latina y una en los países nórdicos, hacia la misma época, porque los textos de Verón, los textos aquí en Francia, pero claramente Verón da en el año 86 un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la Argentina, que se llama La Mediatización. ¿Cómo pueden surgir en lugares tan distantes un mismo o semejante tipo de reflexión, que es la reflexión sobre la mediatización? La tesis que yo acabo de decir recién es que hay un cambio de rol de los medios de comunicación masiva en la posmodernidad. Santaella se responde que esas tres semióticas surgen porque había un cambio en los códigos y en los lenguajes, y que eso tenía que ver con la emergencia de los medios de comunicación masiva. Es una tesis interesante, ¿no? Es decir, es que como que el pensamiento semiótico surge a principios del siglo XX para comprender los nuevos códigos y lenguajes de la comunicación masiva, y la otra tesis es como que, bueno, surge la discusión sobre la mediatización en simultáneo, curiosamente en América Latina y en los países nórdicos, en los países escandinavos, porque hay un cambio del funcionamiento de los medios, podríamos decir, en la posmodernidad. Ese cambio que implica, bueno, que las instituciones empiezan a tener que adaptarse a las lógicas de los medios de comunicación masiva, y con esto ha sido muy estudiado, la política, la videopolítica, etcétera, en un proceso que no se ha detenido, como todos sabemos, ¿cierto? Ahora, lo interesante de ese grafiquito, ¿cierto? Pequeño gráfico, es que es una matriz ordenadora y que permite pensar un poco y desarrollar hipótesis sobre cómo pensamos lo que está pasando en el momento actual, ¿cierto? Y no solo eso, uno podría decir incluso jugando, ¿no? ¿Qué va a seguir en el futuro?
¿cierto? Es decir, que era un poco sobre lo cual yo me preguntaba cuando escribía este artículo para la revista Matrices, ¿no? Porque el tema del coloquio de la Federación Latinoamericana de Semiótica este año fue semiótica del futuro o el futuro de la semiótica. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tengo para decir sobre la semiótica del futuro, ¿no? O sobre el futuro de la semiótica. Y uno dice, bueno, no tengo mucho para decir porque el futuro no lo conozco, entonces... Pero yo pensaba que hay algunas cosas que son interesantes pensar que no van a cambiar. Es decir, yo soy un ferviente defensor de que estamos en la idea, en un momento de cambio de época, que esto que podemos considerar contemporaneidad es un momento diferente. Creo que esto emerge aproximadamente en la primera década del siglo XX, cuando Internet se fragmenta en islas y emerge algo que las teorías de mediatización nunca reconocen ni procesan necesariamente de esta manera, porque la idea de lo que es un medio está muy marcado todavía por la idea institucional de los medios masivos, sino cuando emergen dentro de las redes sociales, los medios individuales, los medios colectivos, que van a transformar radicalmente los procesos de circulación, la idea de cómo funciona lo público, lo privado, lo íntimo, los circuitos de la circulación del sentido. Ya no van a ser esa abismal diferencia entre los medios de comunicación masiva y, digamos, el teléfono o el correo postal, ¿cierto? Fácilmente se puede apropiar uno de un contenido y compartirlo en otro sistema mediático. Todo eso que no pasaba, digamos, que surge articulado con fenómenos de la mediatización específica o tecnológico, podríamos decir, como son la convergencia y la digitalización, que permite la compatibilización entre distintos sistemas mediáticos y que el sentido empieza a circular en millones de direcciones, ¿no? Eso yo creo que transforma la experiencia del tiempo y espacio que caracteriza nuestra época y nos sumerge rápidamente en un proceso de inmersión profunda en un fenómeno radicalmente diferente de lo que eran las características de la modernidad y la posmodernidad, podríamos decir, ¿no? Ahora, hay cosas que uno se tiene que interrogar si van a cambiar o no, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Yo creo que, así como la semiosis social 1, por ejemplo, de Verón, tiene aspectos perimidos, podríamos decir, ¿cierto? Es decir, con los que conviene dar una página, pasar de página y decir estamos en otra época, ¿no? Como es claramente esa conceptualización tan antropocéntrica de la red. Ciertas diferencias, por ejemplo, que están establecidas en el modelo de unidad mínima que contiene 2 veces el triángulo de Peirce, no van a cambiar. Uno de ellos es la diferencia producción, reconocimiento, circulación, ¿cierto? Es decir, para cualquiera que investiga, en algún momento tiene que definir dónde se ubica. Tiene que definir un corpus y te tiene que construir un corpus y definir si va a estar estudiando producción, si va a estar estudiando reconocimiento o qué es la circulación del sentido que va a tener que postular. Cuando uno trabaja sobre sistemas hipermediáticos, es decir, sobre la circulación de sistema a sistema, un mensaje de WhatsApp que después es apropiado por los medios masivos o por las redes sociales, uno está mirando la interacción entre sistemas, ¿cierto? No hay manera de estudiar nada que se parezca a cómo funciona la circulación de sentido entre sistemas mediáticos si uno no respeta rigurosamente en la construcción del corpus de investigación estas diferencias entre producción, reconocimiento y circulación. Eso no va a cambiar, en mi opinión, ¿cierto? Es decir, ahí uno podría decir, eso contemporáneamente para los que nos dedicamos a la investigación, ustedes lo desmentirán o lo comprobarán con el paso del tiempo. Sé que esta es una materia que va a estar abocada a la investigación, en un área de investigación, cosa que celebro mucho. Yo pienso que eso no va a cambiar necesariamente y que es muy difícil pensar en cómo construir corpus si eso no se respeta de alguna forma, ¿cierto?
Vivimos una época en la cual estas cosas son muy confusas, ¿sí? Rápidamente nos ponemos en producción y sin darnos cuenta nos ponemos en reconocimiento y sin darnos cuenta queremos postular qué pasa en la circulación. Siempre les digo a los alumnos y a los investigadores, pregúntense cómo se están posicionando cuando están haciendo una investigación. Construir un corpus de manera rigurosa para poder investigar y estudiar fenómenos de circulación compleja, que es lo que caracteriza la contemporaneidad. Si no estudiamos eso, no estamos estudiando fenómenos contemporáneos. Implica, ante todo, primero el trabajo de construcción del corpus y después una distinción clara y no confusa de todos estos momentos. Hoy, y desde que nos convertimos en grandes productores en ese momento de la contemporaneidad, estamos ante como un momento de segunda fase, podríamos decir, en un momento un poco diferente, porque nos estamos apropiando de otros dispositivos tecnológicos de producción de sentido, de producción de discursividad, de discursividades, de programas de inteligencia artificial, de manipulación novedosa de la indicialidad, de tensiones, somos capaces de producir tensiones espaciotemporales singulares con programas que son de carácter muy predictivo. Ahora, si uno quiere investigar, si uno quiere proyectar procesos de circulación, es imprescindible definir bien dónde se ubica como investigador. Si ese paso no está construido sólidamente, ya sea para hacer investigaciones sobre fenómenos acontecidos, sobre corpus de algo que sucedió, o para proyectar como publicista, como periodista, como activista cultural, político, etcétera, si no trabaja rigurosamente esas diferencias, la cosa se vuelve muy complicada, ¿no? Siempre que alguien esté tomando la palabra, pregúntense si está hablando, ubicándose en producción, en reconocimiento, o qué está pasando con la circulación. En este proceso contemporáneo en que nos encontramos, mi idea es que en ese gráfico que estaba mostrando recién Belén, ¿cierto? Hay que intuir, pensar, reflexionar sobre cómo se va a producir la consistencia o no entre estas distintas celdas que aparecen graficadas, ¿cierto? La emergencia de enfoques no antropocéntricos, yo creo que es como un movimiento sísmico sobre el funcionamiento general de los otros, de las otras dimensiones, para decirlo de alguna forma, ¿cierto? Hay transformaciones simultáneas en la circulación, en la semiosis, en el estatuto de los actores enunciadores que están inmersos ahora en la nueva red semiótica, y nuestro trabajo como investigadores, como analistas de la producción del sentido, es calibrar todo el tiempo cómo estos fenómenos están funcionando en las investigaciones que desarrollamos. Ahí, afortunadamente, hay mucha producción sobre estas cuestiones, pero nunca hay que olvidar que la resistencia antropocéntrica tiende al infinito siempre, ¿cierto? Es decir, es siempre como una tarea que hay que reconstituir cuáles son los bordes y los límites de la red en la que nos encontramos inmersos y qué lugar darle en los estudios que realizamos a los fenómenos orgánicos, a los fenómenos que consideramos propios de lo humano y a los fenómenos de la automatización tecnológica.
aunque podríamos decir que, y esto es provocador, e instaura nuevos pensamientos, ¿cierto? Que hay cierta igualdad, ¿no? Entre estos actores y enunciadores múltiples, o que, por ejemplo, no hay una diferencia radical entre la inteligencia artificial y la inteligencia llamada no artificial, maquinística, sino la que ponemos en juego los humanos. Siempre estaremos tratando de distinguir cuando hacemos análisis específicos, y ahí está el verdadero desafío, porque son preguntas que son inevitables. Uno las encuentra todo el tiempo. ¿Dónde empieza y dónde termina? Si es que empieza en algún lugar lo humano, y dónde empieza lo tecnológico, y dónde empieza la automatización. Entonces, declarar la igualdad no sirve tanto, digamos, ¿cierto? Es decir, sirve como en términos generales para decir, bueno, nos encontramos en un universo no antropocéntrico. Pero cuando tenemos que analizar discursos, vamos a estar todo el tiempo tratando de ver dónde están las marcas de lo viviente. Hasta dónde llegaron y hasta dónde no llegaron. ¿Qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer? ¿Cierto? Esas preguntas son las preguntas contemporáneas para mí. Las preguntas contemporáneas son cuando nos enfrentamos a una imagen producida por inteligencia artificial o a un aviso publicitario de inteligencia artificial, como se han hecho ya muchos. Ese aviso, ¿con qué gramática se está trabajando? ¿Sí? En producción, y con qué gramática se trabaja en reconocimiento cuando ese aviso empieza a circular. ¿Sí? ¿Puede ese aviso o ese discurso producir algo que está vinculado a una experiencia? Verdaderamente una experiencia, quiero decir, ¿cierto? Una experiencia individual, como eso que se rescata en la literatura, eso que se rescata en el cine, o es solamente una matriz cargada de datos que lo que está haciendo es dar respuestas en función de esa carga de datos en base a lenguajes naturales, ¿cierto? Y no van a estar constituidos en base a una experiencia como puede surgir en un discurso literario, en un discurso científico, en un discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las preguntas contemporáneas para mí, ¿no? Y es difícil que no nos las hagamos, me parece a mí, ¿cierto? Yo cuando estuve estudiando, por ejemplo, algunos discursos contemporáneos de ese tipo, me enfrento a preguntas de esas todo el tiempo. No hay manera de no hacérselas, ¿sí? Ahí están algunas cuestiones que uno considera centrales. Y estas cuestiones ponen en discusión la idea de comunicación que tenemos, ¿cierto? Interactuar con, ¿cómo se llama? Con máquinas muchas veces o con programas, ¿cierto? Es una interacción específica que obliga a pensar distintas formas de cómo entendemos la comunicación. Es la comunicación algo que se produce en la interacción plena entre dos, o es un proceso de transmisión, por ejemplo, ¿cierto? Viejas preguntas que nos hacíamos en los estudios de comunicación o que se han hecho en los estudios de comunicación. Hay un trabajo muy interesante sobre estos temas, que lo hemos comentado con Damián, de un investigador sueco, Goran Bolén, que trabaja sobre un campo específico, aparte que tiene una gran discusión sobre los modelos comunicacionales, la interacción hombre-máquina, trabaja sobre
programas que son robots, digamos, es como un busto, ¿sí? No es solo un avatar en un canal de YouTube, digamos, ¿cierto? Sino que es un robot físico que desarrollado por una empresa para hacer entrevistas de toma de personal cuando esas tomas de personal a veces son entre miles de personas, ¿cierto? Es una investigación muy interesante porque ese es un campo, me enteré leyendo este trabajo, que siempre ha tendido a tener algún componente de automatización, por ejemplo, obligar a la gente a contestar entrevistas, pero entrevistas secuenciadas, que todos responden la misma, etcétera, para hacer una primera selección. No es para contratar directamente a la persona, pero sí para hacer una primera selección cuando se llama a una empresa, tiene que contratar a miles de personas porque tiene que hacer un pozo petrolero, lo que sea, digamos, ¿cierto? Y en ese trabajo, Bolén discute eh, esta interacción hombre-máquina, cómo se produce. Y es muy interesante porque de alguna forma él va sintetizando posibilidades de operaciones que el robot va a hacer de manera automatizada y maquinística y va a discutir hasta qué punto eso puede ser eficaz para la contratación o no de alguien que se va, a quién van a contratar para trabajar. Recomiendo ese trabajo, seguramente Damián lo habrá compartido o lo estará por compartir, aunque no esté en la bibliografía obligatoria para aquellos que se interesen por estos temas contemporáneos. Está, Mario, está en la obligatoria. Bueno, está en la obligatoria, entonces que creo que les va a resultar interesante y como digo, muy contemporáneo, y además es muy productivo para reflexionar ciertos aspectos específicos de la mediatización que a nosotros no nos sorprende, porque nosotros trabajamos con un concepto de mediatización bastante amplio, ¿no? En términos generales, ahí lo señala Goran, la mediatización suele ser considerada un proceso medio, meso, o un proceso, como lo hace Stig Yarvar, o un metaproceso general, como lo hace Crotz. Ahí Bolén se pregunta si no hay mediatización específica en esta interacción entre una persona y la máquina. Y nosotros siempre hemos considerado que desde el primer contenido que puede publicar un amateur, ya hay impreso ya hay presente un proceso de mediatización, ¿cierto? Es decir, que la mediatización interviene en todos los niveles de la conformación de las culturas contemporáneas. El enfoque además es interesante porque es no antropocéntrico, ¿cierto? Es decir, es un enfoque que considera interacciones hombre-máquina, considera interacciones entre disímiles, ¿cierto? Aunque aspectos de las gramáticas de conocimiento que hemos desarrollado los humanos son con las que alimentaron a la máquina anteriormente, ¿cierto? Entonces, todo esto va a estar siempre en una cierta mezcla, ¿no? Es interesante porque además le da un lugar al sentido, cosa que no es común en los estudios nórdicos, ¿cierto? De hecho, él habla de una tecnosemiótica, ¿sí? Y proponer una tecnosemiótica en el campo de los estudios nórdicos, para nosotros hablar de mediatización y semiosis son dos temas que van juntos por nuestra tradición, desde la obra de Verón, es algo novedoso dentro de los marcos en los cuales la perspectiva nórdica se ha desarrollado, que estaba marcada por otras tradiciones, ¿no? Así que
un poco esto es lo que yo quería decir, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve esa matriz? Bueno, para mirar con el mayor detenimiento que podemos hacer en un texto cómo está funcionando el estatuto de los actores enunciadores, si son humanos y no humanos, si entran humanos y no humanos o no entran, ¿cierto? Para ver qué pasa a nivel de sentido entre lo humano y lo no humano, para pensar qué pasa en la circulación. Es decir, para pensar estas dimensiones que hacen a nuestra contemporaneidad. Creo que cumplí un poco con el tiempo, creo que la idea es dialogar un poco, no me quiero extender por demás, me disculpo por no haber presentado ese gráfico, pero bueno, ya se está por publicar, me dijeron muy pronto este artículo, así que lo voy a compartir también. Espero que se haya entendido, ¿sí? Y bueno, abierto a conversar acerca de lo que quieran. Muchas gracias, Mario. Estamos bien con el tiempo, así que perfecto. Bueno, tengo un comentario con lo que hablaste y abrimos después a preguntas. En primer lugar, me parece un tema muy interesante y clave para lo que está sucediendo hoy en el lugar del observador, ¿no? Lo que estás planteando vos ahí es el lugar del observador. Y acuerdo con lo que decís en relación a esta descripción de la producción de sentido que vos traés, ¿no? Y que a su vez Verón se apoya en Peirce. Ahí te quería hacer una consulta, porque en Goran, por lo menos en la lectura que hice yo, nunca lo charlamos esto, pero que ahí el sentido, que por supuesto hay que valorar que introduce la problemática del sentido, ahí el sentido está definido desde la perspectiva de Luhmann, donde el que define la comunicación y el sentido sería en la instancia nuestra de reconocimiento, ¿no? Entonces, lo que incorpora Luhmann, bueno, no hay una transmisión de información, no hay intercambio, sino que lo que hay es este sistema individual, psíquico para Luhmann, socioindividual para Verón, de que, bueno, que eso es, algo produce sentido porque ese sistema le otorga, ¿no? El sentido, le activa el sistema. Entonces, yo me preguntaba hasta qué punto seguir anclando la producción de sentido en lo humano, porque al fin y al cabo la interacción hombre-máquina sigue estando desde el lugar del humano, y yo entiendo que tenga que seguir estando en el lugar del humano en el sentido de que no nos queda otra porque somos humanos y estamos observando y nuestros interpretantes están dentro de lo humano, ¿no? Y siempre termina siendo una traducción, en realidad. Es como la zoosemiótica, ¿no? Que analiza cómo producen sentido los animales, pero al fin y al cabo termina siendo una traducción de cómo los animales producen sentido, ¿no? Por un lado, la pregunta es cómo incorporar interpretantes maquínicos, ¿no? Con todo el problema que eso trae. Con estas operaciones, descripción de operaciones, y el camino es por una descripción de operaciones de estas máquinas, y hasta qué punto no pensar en una semiosis, que así como existe la semiosis animal, esta semiosis que va a ir creciendo cada vez más, que va a ser una semiosis maquínica, algorítmica, independiente de la semiosis humana. Entonces, me parece que ese es un área que, bueno, he leído algunas cuestiones de la cibersemiótica, pero también recién doy unos pasos por ahí para ver qué es lo que plantean. Pero me parece que es una capa, ¿no? No sé si vos coincidís como una capa de producción de sentido, que se pueda comprender una producción de sentido, que empiece a ser una producción de sentido plenamente maquínica, con interpretantes maquínicos,
así como existen los interpretantes orgánicos de otras especies que no son la humana, ¿no? Por un lado eso, y después otra pregunta que me interesó mucho de la entrevista que te hicieron en Inmediaciones, este señalamiento de una segunda etapa de lo contemporáneo que vos ahí señalás con la incorporación de la inteligencia artificial y otros procedimientos, que es un tema que vos ahí trabajás sobre la temporalidad, como nuevas temporalidades que se abren, ¿no? Nuevas temporalidades hasta paradojales, ¿no? De casos que vos traes, ¿no? Charly García cantando una canción nueva con su voz del pasado, o en el plano biológico, padres que tienen hijos estando muertos, ¿no? Porque se guarda su semen. Eh, ¿Qué sucede también con algo que vos habías señalado previamente en relación a lo digital, con el estatuto de los objetos? Eh, y lo indicial y el estatuto, en el caso, por ejemplo, que vos analizás de IA abuelas, ¿no? ¿Cuál es el estatuto del objeto de esas representaciones de hijos apropiados que tal vez tengan esa apariencia que aparece en inteligencia artificial, que no llega a ser, no sé si uno puede plantearlo como el mismo estatuto de una iconicidad eh, sin mediación de una inteligencia artificial, donde hay otras lógicas diferentes a las lógicas que existían previamente a la inteligencia artificial en la producción de iconos. Bueno, es como dos preguntitas en relación a esto, dos, a ver, para traer algunos temas, ¿no? Que me parece que abre tu planteo y que no te pido ninguna respuesta, por supuesto, acá, ni nada por el estilo, pero no sé cuál es tu mirada en relación a esto. Eh, y Sí, después, no sé, José y otros más que quieran abrir. sí, varias cosas me parecen más que había ahí en el comentario que hiciste, Damián. Eh, a ver, vos sabés que yo no, lo podemos chequear y seguir conversando, ¿no? Tengo más presente la presencia de Baudrillard que de Luhmann en el texto de Goran. Eh, eh, Vos como sos más lumaniano seguramente registraste ahí ese momento. Y a mí me da la impresión de que no es que el toma, podemos charlar, es complejo porque el trabajo es interesante, recién lo empezamos a discutir, ¿no? Eh, yo creo que él se las va rebuscando para ir construyendo un entramado entre lo maquinístico y lo humano, incluso sin poner necesariamente todo en un polo, me parece a mí, ¿no? Así que bueno, me parece que es un trabajo que seguramente vamos a discutir bastante los próximos tiempos porque abre muchas complejidades a partir del análisis de un ejemplo muy, muy específico, ¿no? Lo que me quedó muy claro del trabajo a mí, la parte que me interesó más, es un poco eh, algo que él retoma, que me parece que nosotros tenemos que retomar también, que es, por lo menos desde la lectura que yo hice de la forma en que recupera a Baudrillard, eh, que él lo pone como en un origen de la relación entre semiótica y mediatización, eh, que es una manera de construir la reflexión sobre la mediatización, que es como inversa como la construimos nosotros habitualmente, digamos, ¿no? Es decir, para él, los procesos de mediatización, a medida que avanzan, se alejan de todo estatuto de la comunicación, que está muy definido por una forma humana. Este, pero el tercer momento es muy interesante, y eso ya lo da como ejemplo de producción de imágenes, porque es el momento del simulacro total, ¿cierto? Es decir, eh, yo creo que ahí hay
una discusión específica con abuelas, que es si esas imágenes que se generan, que hacen una figuración de desaparecidos, bebés, como serían actualmente, tiene algún rastro de indicialidad basado en el reconocimiento genético de los rastros de donde se toman las fotografías, que son los padres, que pueden producir algún tipo de imagen, o si la imagen que se genera es que es solamente y puramente un simulacro total, ¿no? Ahí hay un borde de la discusión, no fácil de saldar ni de resolver, sobre el estatuto de esas imágenes. Y eso está en el centro de lo que yo trataba de decir antes, ¿no? Son las discusiones contemporáneas, me parece a mí, ¿no? O sea, a mí me interesó ese ejemplo porque es difícil, es como un ejemplo extremo, podríamos decir, de disolución o de permanencia de la indicialidad en algún nivel en la producción de una imagen que simula ser fotográfica. Eso es una parte de la discusión, digamos, ¿no? La segunda parte de la discusión que me parece interesante, no sé si esto justamente estaba en tu pregunta, que era bastante densa, porque el comentario tenía varias aperturas a pie de página, podríamos decir, ¿cierto? Tiene que ver con lógicas semióticas maquinísticas. Yo de eso, francamente, considero que 100% existen y desde antes de la inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, es el caso de la fotografía histórica, ¿no? La fotografía, en una fotografía, y por lo menos, si lo pensamos en términos de Bruno Latour, 3 actores. Vos tenés las intenciones del fotógrafo, la naturaleza y la intervención maquinística con su automatismo, ¿cierto? Es decir, siempre esa dimensión va a estar. Lo que parece interesante, me parece a mí, es que aunque la inteligencia artificial podría figurar de cualquier manera las cosas, va a tener condicionamientos que es de acuerdo al funcionamiento de nuestro dispositivo óptico, que eso tampoco va a cambiar. Ahí cuando nos preguntamos cómo sería una semiótica del futuro. Bueno, hay algo que no va a poder olvidar, a no ser que nosotros nos transformemos como especies y dejemos de tener 2 ojos adelante y pasemos a tener 2 ojos a los costados o tener un tercer ojo, vamos a seguir viendo como los antiguos griegos y sabemos que los dispositivos de Occidente imitan nuestro modo de ver, con lo cual algo de eso va a permanecer. Por eso, las imágenes de IA abuela son interesantes porque son algo que postula predictivamente la máquina, pero sin embargo tiene que construirse bajo la semejanza a una fotografía. ¿Por qué? Para poder hacer interfaz con nuestros dispositivos ópticos que van a seguir permaneciendo como especie a no ser que nuestra especie se transforme. Entonces ahí tenemos como cuestiones que van a permanecer en la investigación. Es decir, vamos a tener que seguir mirando la fotografía, el cine, la televisión, la iconicidad, la semejanza de la representación, el borde de la indicialidad, el automatismo, cómo esta tradición viene desde la historia, desde que Occidente asumió el proyecto de generar algo que sea visualmente correcto y que se asemeje a como nosotros, correcto entre comillas, que es como vemos nosotros, y aunque haya inteligencia artificial, para que esas imágenes nos interpelen, en definitiva siempre quieren interpretarlos a otros humanos, ¿no? Para explotarnos, para obtener réditos comerciales, para extraer nuestros datos, etcétera, van a tener que adaptarse a las precondiciones que nuestros propios dispositivos como especie le ponen. Eso es un tema ineludible también, ¿cierto? Entonces, ahí hay otras cuestiones. Ahora, la indicialidad está en una discusión desde la digitalización importante, cuando se publican los trabajos que empiezan a hablar de la postfotografía, de la muerte de la fotografía, después de la fotografía es a principios de los 90, cuando se expande la digitalización, ¿cierto? Entonces, todo eso que también llevó al post-cine, la Ferla, en sentido positivo lo digo, ¿cierto? Que es una discusión muy específica, post-televisión y muchas otras formas de figurar estos temas, hoy está como en un cambio de escala.
¿cierto? Es decir, lo que producen algunos programas como Midjourney de inteligencia artificial es como la generación de otras imágenes que no tienen ya que ver ni con la fotografía, ni el cine, la televisión, y yo me refería un poco a eso cuando me pregunto si hay una segunda fase de la contemporaneidad, es decir, lo que empieza a ver es que todos estos que administramos medios individuales, medios colectivos, empezamos a acceder a modalidades de producción cuya dimensión cuantitativa es gigantesca, porque somos todos los que empezamos a poner a circular y a interpretar imágenes de estatuto nuevo, bajo procedimientos que establecen otras lógicas espaciotemporales, porque son imágenes del futuro, son imágenes imaginadas, son imágenes que pretenden ser este, verosímiles, pero sin embargo trastocan profundamente la indicialidad o generan una indicialidad y una iconicidad imaginada, ¿cierto? Que es lo que hace y abuelas. Y ahí hay otras cosas muy interesantes que va a haber que seguir discutiendo, que es la sintagmática, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, las primeras publicidades que se hacen con inteligencia artificial y que circulan, están hechas con inteligencia artificial y sin embargo respetan lógicas sintagmáticas, es decir, lógicas de montaje, similares a las publicidades que se conocían de antes, no son cosas nuevas, ¿cierto? Es decir, construyen una escena, hacen un sintagma alternado, es decir, un montaje paralelo. ¿Por qué? Porque interpelan a nosotros que entendemos esas lógicas. Entonces, las lógicas que nosotros tenemos de la historia de la visualidad están alimentando la producción, porque para interpelarlos a nosotros no pueden construir lógicas que sean tan distintas. Esa discusión entre lo previsible y lo nuevo es la que tenemos que dar frente a las materialidades significantes, frente a los discursos. Es decir, determinar dónde están las operaciones sociales, si la máquina se apropió de la historia de las operaciones sociales y con eso generó algo nuevo o no, ¿cierto? ¿Cómo nos interpela a nosotros que somos depredadores con dos ojos con visión binocular adelante, ¿no? Es decir, si fuéramos todavía, hubiera distintos humanos sobre la Tierra, cosa que ya no quedan, quedamos solo nosotros, que somos los sapiens, podríamos quizá ver otro tipo de humanos que tuvieran otras características. Bueno, no las hay, quedamos solo nosotros sobre la Tierra, tenemos un modo de ver, tenemos un modo y una historia en relación con la representación, con la sintagmática, etcétera. La inteligencia artificial, por más nueva que sea, tiene que adaptarse a interpelarnos a nosotros para que nosotros podamos entender las cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa. Muchas publicidades que se hicieron en la campaña pasada, vos las ves de inteligencia artificial, tienen un efecto de algo nuevo, pero no te cuesta nada entenderlas. O sea, decir, ¿por qué? Porque construyen una representación que todos entendemos, una iconicidad que todos entendemos, y no estamos aprendiendo un nuevo sistema de montaje. Funcionan con el viejo sistema de montaje con el que funcionaba el cine clásico, en términos generales. Entonces, qué novedoso que se produce en eso, pero cuando vos vas a la dimensión de sentido es eso. Ahora, cuando vas a la circulación, tenés que enfrentar toda la complejidad de la hipermediatización, que eso es otro nivel de la discusión, como yo lo veo, ¿cierto? Entonces, me parece que hoy estamos desafiados por esta relación entre lo que permanece y lo nuevo, ¿cierto? Es como cuando se habla de que, por ejemplo, bueno, no hay una inteligencia artificial, ¿cierto? Que sea tan distinta de la inteligencia que conocemos, porque esa inteligencia está alimentada por nuestra inteligencia, lo que produce son ciertos cambios de escalas, o no es radicalmente distinta. Son discusiones profundas. Nosotros, cuando construimos corpus, nos enfrentamos a problemas verdaderos, más que epistemológicos generales en general, y tenemos que ver cómo funcionan las cosas que circulan. Y eso me parece que siempre es un cable a tierra frente a otras discusiones. Alguien está levantando la mano, Laureano, creo. Sí, Laureano, si querés hacer una pregunta. Gracias, Mario.
Perdón, Sí, ¿qué Damián, te tal? debo haber respondido, pero seguiremos charlando. Sí. Bueno, Mario, ante todo, un gusto tenerte en esta clase especial y la verdad es un honor, creo, teniendo en cuenta que varios de nosotros cursamos semiótica de redes con vos, justamente. Me han surgido un par de preguntas en base a las preguntas que hizo Damián. Primero que nada, por esto el tema de lo que decía por ahí, hasta qué punto pensar una semiosis maquínica, yo por ahí lo pensaba, hasta qué punto pensar en una semiosis afectada por la inteligencia artificial, teniendo en cuenta el término que se usa cuando hablamos de inteligencia artificial ahora en esta década. Y, y me surgen, por ejemplo, eh, ¿qué tanto por ahí puede afectar esto de la inteligencia artificial en el Estatuto de la Comunicación Humana? Y si no estaríamos hablando por ahí de estar cerca de, así como se hablaba de una modernidad, posmodernidad, y teniendo en cuenta que estamos en una contemporaneidad, ¿qué tan cerca podríamos estar hablando de una postcontemporaneidad? Así entre comillas. Bueno, es una pregunta difícil de responder por mi parte al menos, pero siempre pertinente, ¿no? Cuando hicimos la presentación del libro Lo Contemporáneo, Florencia Garramuño se preguntó por el fin de la contemporaneidad. Preguntarnos por el fin de la contemporaneidad, preguntarnos por un post, ¿cierto? Yo no lo vislumbro todavía, entonces mucho no puedo responder acerca de él, ¿cierto? Como no los vislumbro en mi campo, ¿sí? de investigación, tengo muy poco para decir de él. Por ahora lo único que me atreví a esbozar como pregunta en esa entrevista que me hicieron es si la contemporaneidad no está entrando en una segunda fase, ¿cierto? En algunos aspectos, ¿no? Yo decía que un poco para mí, todo para discutir, ¿cierto? Porque son temas que uno tira en una entrevista para tratar de conversar con otros investigadores que están pensando cosas. Un momento en esa primera década, que es un momento de emergencia de una transformación gigantesca, que es como lo que yo ubico para el campo, de lo que a mí me interesaba en ese momento, bueno, la constitución de una cierta fase de ruptura con la tradición moderna posmoderna. Estuve leyendo el libro de Scolari Nuevo sobre la evolución de los medios, y si uno lo lee, yo por lo menos lo leí así, ¿no? Mis interpretantes fueron por este lado, él ubica más o menos en ese periodo también como un momento de ruptura, me parece a mí, ¿no? Que es una especie de momento, yo creo que es un momento medio bisagra, ¿no? Porque para los que miramos un poco la transformación de la circulación a partir de los dispositivos con que producen discursos estos actores enunciadores nuevos, que son los individuos y los colectivos, y la forma en que se transforma, por ejemplo, el concepto de actualidad. El concepto de actualidad que venía de los medios de comunicación masiva era la actualidad de la nación. Los medios de comunicación masiva están profundamente vinculados al desarrollo de las naciones en el siglo XIX y en el siglo XX. Y, y el concepto de actualidad, de hecho, sirvió para que las naciones se constituyan, es decir, se construyó una idea de que había territorios con población dispersa, más allá de las comunas, que tenían que interesarse por algo que era la actualidad de la nación, ¿cierto? Lo que hacían los presidentes, los sistemas democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. La actualidad que se constituye en este momento de cambio es la actualidad de la vida de cada uno de nosotros. Es decir, empiezan a existir la actualidad de la nación y todos publicamos la actualidad de nuestras vidas, ¿no? Porque las publicaciones, el 99% debe ser más o menos, son de lo que estamos haciendo o hicimos el día, ese mismo día, digamos, ¿cierto? Porque después ya está viejo, digamos, nadie publica cosas, excepto cuando uno se fue de viaje y hay gente que sigue publicando fotos, por ejemplo, de hace un año y hace un año estaba en tal lugar, hasta hay que situarlas en general, ¿no? Entonces es una transformación del espacio público monstruoso,
¿sí? Y ese momento es un momento de fragmentación de islas, de Internet en islas corporativas. Esto provoca un momento de mucha bronca, de mucha distopía, de emergencia de una distopía que rompe con la utopía de los pioneros de Internet, que era una idea de que Internet iba a ser una libertad, que iba a ser un proyecto emancipador, etcétera. Parece una especie de colonización por las megacorporaciones, Facebook en particular, ¿cierto? Etcétera. Y es como que ese momento utópico se quiebra con la emergencia justamente de todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Que es decir, un momento de quiebre, además de que es justo el momento de crisis de los medios masivos, de la producción de libros sobre el fin de los medios masivos, sobre su dificultad para seguir programando la vida social. Yo creo que hoy eso de la crisis de los medios masivos está acentuado en todos los niveles en que uno puede ver la televisión, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, la sumificación de las pantallas televisivas ha destruido los códigos de montaje en los que se apoyaba la televisión histórica, que eran del cine. Eran códigos de un cuidadoso modo de montaje de las relaciones entre los personajes que se encontraban en los escenarios, en los sets de televisión. Hoy una pantalla de televisión es esto que estamos viendo acá en la pantalla de Zoom entre nosotros, es decir, uno mira para un lado, el otro mira para el otro, uno mira para allá y el otro le está contestando. Se han perdido los ejes de la mirada, los ejes de la cámara, el sistema de montaje está destruido. Si uno dice, no es solo la programación de la vida social, que es un tema importantísimo. No hay nivel en que vos mires esa televisión que hoy perdura de decir que sigue funcionando bajo las lógicas de esa televisión. Es más, a veces se lo respeta más en los canales de streaming tipo Luzu TV que en canales de televisión abierta. Son más cuidadosos a veces. Entonces, queda algo de olor de lo que era la televisión masiva, pero ese olor cada vez es más débil, podríamos decir, ¿no? Es un tufillo que ya no se siente. Este, Ni hablemos de las conversaciones, los contenidos, la forma en que interactúan los que están sentados en las mesas, que eran contenidos que no entraban en los medios de comunicación masiva, ¿cierto? Es decir, era una informalidad, una libertad de expresión coloquial que censuraba sistemáticamente. La televisión masiva no podía producir conversaciones que duraran más de 30 segundos con ese nivel de informalidad. Es decir, pensar que eso es televisión de segunda mano, seguir llamándolo televisión, podemos discutir todo lo que querramos, ¿cierto? Es decir, pero yo pienso que si uno mira atentamente cómo funcionaba esa televisión, pautas, modos de construcción de público, etcétera, 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 era algo totalmente diferente, digamos, ¿no? Entonces, no sé si estamos ante una postcontemporaneidad. Yo veo como una contemporaneidad en desarrollo, para decirlo de alguna manera. Veo si querés, un aceleramiento de algunos procesos, ¿sí? Probablemente hace un cambio de escala, entonces, pero yo no vislumbro un fin de eso que empezó, por lo menos. Y, y creo más bien como una especie de aceleración de algunos procedimientos que emergieron con mucha fuerza en esos años, ¿no? Todo lo que es, lo que estudia Damián, la mimetización de la cultura, podríamos decir. Son procesos que se aceleran, podríamos decir, o que se acrecientan incluso más, me parece. Las formas de construcción de colectivos que emergieron en ese momento se van transformando, pero creo que en muchos aspectos sigue habiendo componentes en común con lo que pasó en esos años, etcétera. Sí veo eso que yo decía, ¿no? Estas nuevas tecnologías de las cuales se apropian todos los actores anunciadores nuevos, están poniendo en crisis ciertas ideas de lo que son el presente, el pasado y el futuro en la discursividad, ¿no? Y eso es algo
que no se podía hacer antes porque las tecnologías no daban para eso, ¿no? Y me parece que hay una crisis de la indicialidad también brutal, ¿no? Me parece que estamos enfrentando una transformación que no sé hasta dónde llegará de esto, y que es lo que obliga a esto que pensábamos, ¿no? ¿Cuáles son las marcas de lo viviente? ¿Cuáles son los fenómenos maquinísticos? Todos los días vemos noticias que están vinculadas a eso. Eso en simultáneo a un proceso de no antropocentrismo que va penetrando otras semiosis particulares que caracterizan el funcionamiento de nuestra cultura o de nuestra sociedad, por ejemplo, las normativas legales. Esto lo hemos estudiado con el Ubacit nuevo, lo estamos estudiando, ¿no? Es decir, se pone en discusión qué es lo humano y qué no es lo humano a partir del reconocimiento de personas no humanas de animales, podemos decir, que eran considerados cosas u objetos por los códigos comerciales y civiles hasta hace poquito. Entonces empiezan a hablar de derechos. Esos fenómenos que son legislados están adquiriendo nuevos estatutos. Y esos nuevos estatutos generan nuevos derechos. Esos nuevos derechos generan nuevos colectivos en pelea por esos estatutos. Hay como una especie de transformación de la red semiótica, que por supuesto no es antropocéntrica, sino que cuyos bordes están en una especie de difusión, penetrados por este no antropocentrismo, que va generando una transformación contemporánea que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero yo no veo todavía, veo una aceleración de algunos aspectos y movimientos de resistencia, por supuesto, ¿no? Antropocéntricos, pero... y conflictividades dentro del no antropocentrismo que son nuevas, ¿no? Estábamos viendo eso en el Ubacit anteriormente, ¿no? Pero bueno, creo que un poco ahí estamos. Gracias, Mario. Gracias, Laureano, por la pregunta. Muy gracias, Mario. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Ya más o menos estamos en tiempo. Yo una preguntita. Sí. Ahí. Bueno, buenas tardes, Hola. profe. Con respecto a la circulación, ¿no? Este análisis que hacemos, digamos, bueno, justo en esta materia que hemos hecho también en Semiótica 1, el análisis y la circulación lo vemos, digamos, vemos por ahí operaciones de tanto de los usuarios como de los colectivos, pero ¿qué tanto cree usted que va a influir también esta operatoria de lo maquinístico, ¿no? Lo algorítmico, cómo impulsa, ¿no? ciertos discursos y cómo nosotros como investigadores también lo podemos detectar, ¿no? Como por ejemplo el algoritmo privilegia ciertos discursos por sobre otros y eso también produce una mayor, digamos, difusión o una mayor llegada de determinados discursos o determinadas, no sé, enunciadores, si se quiere, ¿no? No sé si soy clara con la pregunta, ¿no? Es muy claro, sos muy clara y la pregunta es muy importante, porque en verdad lo que tenemos ahí son muchos déficits en todo ese terreno, ¿cierto? Es decir, no está claro cómo se articula la investigación de lo que se llama mediatización profunda o dataficación con el nivel de sentido. Es decir, en general porque los que se dedican a esos temas no se dedican al sentido y lo que nos dedicamos al sentido nos cuesta mucho tratar de integrar estos temas y a veces tampoco nos es fácil encontrar con quién hablar, entonces estas cosas no son sencillas, ¿no? Es muy complejo dar respuestas a eso por estas razones, ¿cierto? Porque cuando se focaliza el sentido, los análisis hechos a través de programas son muy pobres, es decir, hay muchos fenómenos que no se registran, no se registra la ironía, no se registra, como dice Damián siempre, no se registran fenómenos que están vinculados al humor, no se registran fenómenos específicamente vinculados a la imagen. Se registran más fenómenos a los etiquetamientos. Entonces ahí vos tenés todo un conjunto de problemas y interpretar una imagen, siempre vas a interpretar una imagen al final, ¿cierto? Es decir, vos tenés que ponerte a mirar la imagen y empezar a trabajar sobre los procedimientos de producción de sentidos de la imagen
y si es un video sobre los procedimientos del montaje, y eso ponerlo en relación con otras cosas, y eso, a vos te dan una base así de grande de datos, ¿cierto? Y vos tenés que decidir qué vas a analizar, porque, digamos, las máquinas recopilan muy rápido todo. Si a vos investigaciones que cada vez cuesta hacer más, porque cada vez son más caras, etcétera, ahora. Pero yo creo que no. Ustedes van a leer el trabajo que hicimos con el UBASIT, que yo estoy muy orgulloso sobre la investigación del discurso de cuando Alberto se presenta, más que del discurso de la presentación de él en el Congreso, lo que pasó en la plaza y lo que estaba pasando en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. Y ahí vas a encontrar algunas respuestas, pero no tenemos tantas sobre eso, ¿cierto? Entonces, esa pregunta es muy importante, pero yo diría que falta mucha investigación, mucha teoría y mucho procesamiento y mucha posibilidad de hacer comparación con otras investigaciones para poder entender eso. Una cosa quiero decir antes de terminar, no me la quiero olvidar. Cuando vean los gráficos sobre mediatización, eso de los 3 sistemas, no piensen como una foto, piensen que eso es algo dinámico, ¿cierto? Es decir, piensen que lo que están mirando es un proceso, ¿sí? Y siempre que uno hace una nueva investigación, esos gráficos hay que ajustarlos de alguna manera, hay que estar mirando cómo está funcionando lo que uno está estudiando, ¿sí? Uno pone Instagram, por ejemplo, en el espacio de redes con base en Internet, ¿cierto? Pero mismo Instagram, el chat está en el underground, no está ahí, ¿cierto? Es decir, hay que estar siempre mirando lo que uno está estudiando, lo que se hace público y lo que no es público, y cómo está interactuando lo público y lo que no es público. Es decir, las propias redes que usamos tienen esos estatutos. Hoy uno entra en WhatsApp y están las publicaciones de Clarín, están las actualizaciones de los medios de comunicación masiva, ¿cierto? Entonces uno ve las noticias. Entonces, son orientativos. Uno lo que está mirando es un proceso que es el proceso de la hipermediatización, ayuda a pensar que ese proceso de la hipermediatización de una circulación entre 3 sistemas está construyendo la contemporaneidad, pero lo que tiene que pensar cuando investiga es cómo está funcionando eso en lo que uno está estudiando, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es el acceso? ¿Cómo funciona el poder? ¿Cómo funciona? Eso es una orientación que yo siempre trato de repetir cada vez que expongo y a los alumnos y recordarla siempre. No tienen ningún riesgo, porque yo sé que Damián esto lo sabe perfectamente y él lo corrige siempre también, pero yo siempre lo digo para recordarlo y ahora aprovecho que esto va a ser público, porque a veces se mira eso y se piensa que es una foto, y no es una foto, y entonces hay algo que no concuerda, entonces el gráfico está mal. No es esa la idea es, eso sirve para pensar la mediatización, la hipermediatización contemporánea, en un proceso que se alejó de la modernidad y en la cual la circulación se está produciendo entre sistemas que tienen lógicas distintas, ¿cierto? Y que ayuda a construir corpus, porque los saltos ayudan a construir corpus, etc. Pero lo que están mirando es un proceso, ¿sí? Es un proceso que se va modificando permanentemente con pequeñas cosas, pero todo el tiempo, ¿cierto? WhatsApp ahora incluyó al chat GPT. WhatsApp incluyó resúmenes de algunas noticias de los medios de comunicación masiva, uno se las puede informar a mí. O sea, todo el tiempo estos fenómenos están sufriendo pequeñas modificaciones. Lo que importante son los criterios de construcción de las diferencias de la mediatización para estudiar la circulación, me parece a mí. Te agradezco mucho la pregunta, Belén, y a algunos que ya cursaron la materia, que los felicito por el entusiasmo, por la pasión, seguir interesándose por estos temas y por investigar. Les deseo lo mejor y sé que con esta materia van a aprender muchas cosas que no aprendieron en la nuestra y se van a enriquecer notablemente. Un abrazo a usted, profe. Gracias, Mario. Bueno.
Bueno, como ya estamos a tiempo, vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho, Mario, realmente No, al una charla contrario, muy yo interesante. agradezco la invitación y a disposición también. Bueno, bueno, Hijo, ya podemos cortar, José, si te parece. Bueno, muchas gracias. nos vemos.